Dentro de esta unidad muchas cosas ya manejamos, porque ya sabemos GOT, GPT, las transaminasas, y aquí habla sobre las funciones de las transaminasas. Lo único que vamos a completar aquí, ¿qué es una desaminación? Que va a haber otra enzima que nosotros todavía no conocemos, que es la glutamato deshidrogenasa, que es encargada de sacar el grupo amino. ¿Recuerdan qué hace una transaminasa, verdad? Ella no libera grupo amino, ella agarra el grupo amino de un aminoácido y coloca en otro compuesto y ese compuesto se transforma en un aminoácido. Transferencia de grupos aminos. Ya esta enzima, que es la glutamina deshidrogenasa, ella va a sacar el grupo amino, va a liberar, va a quedar un amonio suelto ahí. Y nosotros sabemos que el amonio es tóxico. Y ese amonio tiene dos caminos. Entrar en el ciclo de la urea para fabricar otros aminoácidos o ser excretado en forma de urea. Entonces aquí es un contenido nuevo que es el ciclo de la urea. O servir para la síntesis de otros aminoácidos, como por ejemplo la glutamina, como por ejemplo la prolina, la arginina. De los 10 que nosotros fabricamos, 8 vamos a usar ese amino liberado acá para fabricar aminoácidos. Yo solo puse uno por su importancia biológica, que es la glutamina. ¿Está bien? Entonces, de los 8 que nosotros fabricamos, que es la vía biosintética, uno nomás vamos a ver. Entonces, acá contenido nuevo es, ¿qué es una desaminación oxidativa? ¿Cuál es la enzima responsable? ¿Por qué sucede eso? El ciclo de la urea y la síntesis de glutamina. Entonces, es un contenido cortito, no es largo, pero hay que saber. Vamos a repasar un poquito. Entonces, ese es un esquema, este es el esquema que está en el libro de Antonio Blanco. Y este es un esquema tratando de mostrar prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a ver ahí, resumidamente, ¿qué es el metabolismo de las proteínas? ¿Verdad? Eso nos quiere traer este cuadro, resumidamente. Vamos a mirar primero el cuadro que está en el libro de Antonio Blanco. Asimismo está en el libro de Antonio Blanco. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que nosotros tenemos aminoácidos exógenos que provienen de la dieta y ustedes están dando nutrición. Solamente que van a ver los requerimientos para una persona, sea un niño, un adulto, una gestante, cada etapa de la vida tiene requerimientos distintos, ¿verdad? Una persona adulta necesita 0,8 a 1,2 gramos de proteína por cada kilo peso. Nosotros solemos dar una media de 1 gramo. Si yo tengo 70 kilos, 70 gramos de proteína necesito para el metabolismo proteico. ¿Está bien? Entonces, tengo proteínas que van a ingresar con los alimentos y tengo proteínas que mi cuerpo fabrica. Todas esas proteínas tienen una vida media, ¿verdad? Hay proteínas que viven horas, hay proteínas que viven días y hay proteínas que viven meses. Pero al fin y al cabo todo se recicla, eso se llama reciclado proteico. Yo ya varias veces dije acá, 2% de nuestras proteínas se reciclan todos los días. Yo hoy tengo que ser 2% proteína reciclada, nueva. Ayer mis proteínas eran viejas, hoy 2% tengo que tener proteína nueva. Estas enzimas están muy involucradas en ese proceso, en el reciclado proteico, así como las hormonas. ¿Quién va a favorecer todo eso? Nuestras hormonas, ellos son la señal. La hormona del crecimiento, los factores biológicos de crecimiento, ¿verdad? Ellos son hormonas que van a señalizar toda esa biosíntesis proteica. Y ahí dice, síntesis de nuevo de la degradación de proteínas. Ese es mi reciclado. Todos los días tengo reciclado de proteínas.
todos los días mi hemoglobina. Vamos a citar una proteína importante que se recicla todos los días, ¿verdad? En nuestros glóbulos rojos. Todos los días mueren o se reciclan millones de hemácias. Imagínate que dentro de cada hemácia existe 150 a 350 millones de proteína hemoglobina. Imagínate cuánto se está reciclando, ¿verdad? Entonces, ¿qué se genera ahí? Se genera un pool de aminoácidos que están circulando, están entrando dentro de la célula, están saliendo, están en la circulación. Tenemos un pool común de aminoácidos. Esos aminoácidos son entonces aminoácidos exógenos y aminoácidos endógenos. Y ahí ya sabemos la importancia de los aminoácidos esenciales. Son aquellos que tienen que venir con la dieta. Yo no puedo fabricar 8 de los 20 aminoácidos que se encuentran en mi código genético y yo tengo que comer con mis alimentos, ¿verdad? Entonces todo eso se debe cumplir para formar nuevas proteínas, formar compuestos nitrogenados, pero que no son proteicos. Por ejemplo, base nitrogenada no es una proteína, ¿verdad? Pero tiene nitrógeno. Yo necesito ese grupo amino de los aminoácidos para fabricar bases nitrogenadas. Pasar por esa desaminación para usar el esqueleto carbonado de los aminoácidos. Mira, la desaminación es liberar ese grupo amino que será utilizado para fabricar nuevos aminoácidos, será utilizado para excretar de una forma segura y menos tóxico en forma de la urea y otros compuestos nitrogenados, como las bases nitrogenadas, el ácido úrico, tenés ahí la creatina, ¿verdad? Y finalmente excretar o quemar lo excedente. Ellos van a entrar en el ciclo de Krebs. Todos los esqueletos carbonados de los 20 aminoácidos también pueden ser utilizados en el ciclo de Krebs y pueden rendir energía. Y ellos rinden tanta energía como los carbohidratos. Entonces, en este otro esquemita muestra nuestra dieta de las proteínas de la dieta, todo lo que comemos, y las proteínas del reciclado, nuestras proteínas endógenas, que se deben reciclar todos los días y formar ese pool de aminoácido común, biodisponible en todo momento. Imagínate que se quiera transcribir una proteína y no hay los ingredientes. ¿Se hace o no se hace? No se puede. Vos querés hacer algo y no te faltó los huevos, te faltó la harina, te faltó el azúcar, ¿verdad? Esos ingredientes son los aminoácidos. ¿Conseguís hacer? No conseguís hacer. ¿Y cómo es importante? Porque 8 de estos aminoácidos que deben estar ahí disponibles solamente vamos a conseguir comiendo, ¿sí? Luego tenemos las desaminaciones, ¿verdad? Las vías metabólicas que entran estos aminoácidos, la transaminación y la desaminación oxidativa. Todo para utilizar el esqueleto carbonado, principalmente para la vía biosintética. Recuerdan que lo último que vamos a quemar, ¿qué es? Aminoácido. Primero se va a cumplir toda esta función de biosíntesis. Sobró esqueleto carbonado. Muy bien, vía oxidativa para producir energía. Ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. ¿Y qué pasa con este producto del amoníaco? Puede pasar muchas cosas. Las dos vías principales, ciclo de la urea, para poder excretar de una forma segura, evitar la hiperamoniemia, evitar la encefalitis y fabricar otros aminoácidos, como la glutamina. El glutamato va a incorporar amoníaco y se transforma en glutamina, ¿sí? Y a partir de esa glutamina también se puede fabricar la asparagina, se puede fabricar la prolina, la lisina. Entonces ahí va a haber la producción de otros aminoácidos, como acá nos estaba diciendo, ¿verdad? Síntesis de proteínas y aminoácidos. Aquí, mira, glutamina, asparagina. Esto también es interesante saber. ¿Cómo se clasifican los seres vivos
al eliminar el nitrógeno de su cuerpo. Hay 3 grupos de clasificación de los seres vivos. Aquellos que eliminan el amonio, NH4, amonio, NH3, amoníaco. Ellos son los amoniotélicos. ¿Quiénes son ellos? Los peces, ¿sí? Los animales acuáticos, los vertebrados acuáticos. Los peces liberan el grupo amino de su cuerpo, excretan, elimina eso en forma de amonio. Hay otros que lo eliminan en forma de la urea y ahí entramos nosotros, vertebrados terrestres, mamíferos, ¿sí? Vertebrados terrestres, algunos tipos de tiburones. Por eso algunos tipos de tiburones no se pueden comer por el alto contenido de urea que tiene en su carne. Y es súper tóxico eso, ¿sí? Nosotros entramos acá, nosotros somos ureotélicos, porque eliminamos el excedente de nuestro amoníaco en forma de urea. Y hay otros que se clasifican como uricotélicos, porque la mayor concentración de nitrógeno que eliminan de su cuerpo, la principal forma es el ácido úrico, y ellos se llaman uricotélicos. ¿Quiénes son? Las aves y los reptiles. ¿Sí? Ellos son uricotélicos, nosotros somos ureotélicos, y los peces son amoniotélicos. Entonces eso también es importante saber. Y ahí estaba las transaminasas, ¿verdad? Lo que hace una transaminasa con la ayuda del piridoxalfosfato siempre es transferir el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido, que puede ser el oxaloacetato, puede ser el piruvato o el alfa-cetoglutarato. 3 nomás son. Entonces, la enzima al transferir esto acá, este alfa-cetoácido se va a convertir en el aspartato, en otro aminoácido. Y este que perdió su grupo amino y vino a parar el grupo carbonilo acá, se convirtió en alfa-cetoglutarato, coringa. ¿Coringa para quién? Ciclo de Krebs. Coringa para la vía biosintética. Necesario para fabricar prolina, asparagina, lisina y glutamina. ¿Sí? Es un comodín, ¿sí? Eso significa coringa, un comodín. Ahí están los pares. Ahí está otro ejemplo de la GPT, la alanina aminotransferasa. Otra vez, un aminoácido, un alfa-cetoácido aceptor. Aquí el grupo amino pasa ahí, el grupo carbonilo pasa ahí, y yo tengo entonces un alfa-cetoácido donde tenía un aminoácido y ahora tengo otro aminoácido donde tenía un alfa-cetoácido, ¿verdad? Y eso ocurre en todo el momento. Esta enzima es citosólica, esta enzima es citosólica y matriz mitocondrial, sobre todo. Por eso, cuando ellas están más elevadas, simbolizaba mayor gravedad, simbolizaba necrosis, simbolizaba muerte celular. Y ustedes tienen que conocer esas enzimas porque ellas son marcadoras de lesión, de daño, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a lo que interesa, el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, nosotros vamos a juntar 2 productos de desecho. El amonio o amoníaco, producto de la desaminación. Entonces acá estamos viendo una desaminación. La glutamato deshidrogenasa es la principal enzima que va a arrancar el grupo amino y va a liberar el grupo amino. Y la célula tiene que saber qué va a hacer con ese grupo amino, porque eso es tóxico, ¿sí? Se va a desprotonar, alterando el pH de donde se encuentra y se va a convertir en amoníaco, que es muy tóxico.
o se va a protonar y se va a convertir en amonio que puede atravesar las membranas biológicas. Eso puede atravesar la membrana biológica de las células. ¿Sí? Miren quién es la coenzima ayudante acá. NAT-fosfato. La glutamato deshidrogenasa necesita la NAT-fosfato para hacer esta reacción de óxido reducción y arrancar este grupo amino, liberar este grupo amino del glutamato. Cuando el glutamato pierde ese grupo amino, ya saben en qué se transforma. Siempre va a ser así. ¿Sí? Bueno, ¿qué nuestras células va a hacer con ese grupo amino? El hígado, y solo él, va a poder transformarlo en un producto de desecho menos tóxico, hidrosoluble y sin carga. Es una molécula neutra. La urea es una molécula neutra y por eso va a poder ser excretada sin ningún problema. Yo estoy en el hepatocito, acá tengo la mitocondria, todo va a iniciar en la mitocondria y va a continuar en el citosol de la célula. La mitocondria va a tomar dos productos de desecho, el dióxido de carbono, que está en forma de bicarbonato o anhídrido carbónico, y va a tomar ese amoníaco que acabó de ser liberado por esta reacción. ¿Está bien? Entonces eso está ocurriendo en el hígado y exclusivamente en el hígado. En el libro de Antonio Blanco he visto que dice que también ocurre en las células renales. No ocurre en las células renales porque esta enzima necesaria para formar este compuesto, que es la carbamoilfosfato sintetasa, solo existe en el hepatocito. Entonces no se puede formar en otras células, porque solo allí existe esa enzima para poder dar inicio al proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? La enzima llamada carbamoilfosfato sintetasa va a juntar el dióxido de carbono con el amoníaco, con el fosfato de dos moléculas de ATP para formar este compuestito acá, que se llama carbamoilfosfato. Entonces, como ven, se necesita mucha energía para formar este compuesto, que es unir el amonio con el dióxido de carbono y con un grupo fosfato. Ese compuesto llamado carbamoilfosfato se va a unir con un aminoácido que se llama ornitina. Ornitina es un aminoácido intermediario, no forma parte de nuestras proteínas, pero tiene otras funciones como participar en el metabolismo proteico, participar en el metabolismo del ciclo de la urea. Entonces, se va a juntar este compuesto aquí, ¿sí? El carbono del dióxido de carbono, el grupo amino del amoníaco con un aminoácido. Acá está el esqueleto carbonado del aminoácido que se llama ornitina. Se juntó eso y se formó otro aminoácido que se llama citrulina. Muy parecido a la ornitina, no forma parte de nuestras proteínas, no hay ninguna proteína que tiene ese aminoácido, participa en el metabolismo de otros aminoácidos, participa en la desintoxicación del amonio a nivel hepático, ¿sí? Citrulina. Esta citrulina tiene un transportador que sale al citosol. Entonces, la citrulina recién formada, que es todo este compuesto aquí, sale al citosol. En el citosol se va a juntar con un aminoácido, que es el aspartato. Entonces, en el citosol se junta esta estructura aquí, que es la citrulina, con el aspartato, por una sintetasa, que también necesita de mucha energía. Mira, de ATP se transformó a AMP. Consume dos enlaces de alta energía. Ahora, en el citosol tenés toda esta estructura aquí, una estructura gigantesca, llamado arginino succinato. ¿Qué va a pasar acá? Va a actuar una liasa y va a romper esta molécula. Esta estructura aquí
es la arginina, un aminoácido básico, necesario para mantener el pH, necesario para formar muchas proteínas. Así que la célula necesita arginina. Muy bien, toma arginina. El amoníaco, producto de desecho, está aquí. Se utilizó para la construcción de un aminoácido útil para nuestras células. En este momento no se necesita de arginina. Muy bien, sigue el ciclo de la urea. Va a actuar una hidrolasa que va a cortar esto. Enlace carbono-nitrógeno. Y va a colocar aquí un grupo carbonilo. Eso es la urea. ¿Sí? Mira lo que es la urea. Carbono, grupo carbonilo, amino, amino. Y sale la urea. Va a la circulación, pasa por el filtrado glomerular y será excretado por la orina. ¿Qué es lo que sobró acá? La ornitina, que entra dentro de la mitocondria para ir a captar más carbamoil fosfato y comenzar todo de nuevo. Cuando esta argininosuccinato se rompió acá y originó la arginina, esto es el fumarato. Y ustedes ya conocen el fumarato. ¿Dónde está el fumarato? Ciclo de Krebs. ¿Y qué pasa con el fumarato en el ciclo de Krebs? ¿En qué se convierte? En malato. Y malato en oxaloacetato. ¿Y qué se formó ahí? Un NAD. Y un NAD equivale a ¿cuántos ATPs? Y este ciclo necesita de 3 ATPs. El fumarato va a alimentar el ciclo de la urea para el hepatocito. ¿Ah? Entonces, esto es un ciclo que necesita 3 moléculas de ATP, pero 4 enlaces de alta energía. Es mucha energía. Y el propio ciclo va a generar un compuesto, un esqueleto carbonado que va a venir acá, va a ingresar a la mitocondria por una lanzadera de fumarato-malato y va a participar del ciclo de Krebs para generar los 3 ATPs que se necesitan en el ciclo. ¿Verdad? Entonces vamos a graficar de una forma resumida, de una forma más simple, ese ciclo de la urea, ¿sí? No hace falta. Entonces tenemos el ciclo de la urea en el hepatocito, donde específicamente matriz mitocondrial y citosol. Entonces vamos a hacer algo parecido a la beta oxidación, algo más resumido. Mitocondria, sus proteínas transportadoras. Aquí adentro va a haber entonces los compuestos de desecho. El bicarbonato más el grupo amino, producto de la desaminación de aminoácidos.
como toda sintetasa, necesita ¿qué para funcionar? Energía, ATP, ¿verdad? Esa enzima necesito que sepan. Carbamoil fosfato sintetasa. Esta es la reacción número 1. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Y ella es la de exclusiva de los hepatocitos. Está juntando dos productos de desecho, el bicarbonato y el amoníaco. El bicarbonato es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, un porcentaje está viajando en forma de dióxido de carbono, ¿verdad? CO2. La mayor parte está viajando de un lado a otro en la circulación en forma de bicarbonato. Y este es el amoníaco. Para que se familiaricen con las estructuras. Bueno, la ornitina, que es un aminoácido, ella viene a rescatar, a juntarse, a pegar este carbamoil fosfato. Entonces, esta ornitina, acá podemos hacer un poquito más pequeñito esto. 2-ADP. Se va a juntar con este carbamoil y va a formar otro aminoácido, que es la citrulina. La citrulina sale por un transportador específico de citrulina al citosol. Así que tenemos citrulina en el citosol. Esta citrulina se va a combinar con otro aminoácido y ese aminoácido es el aspartato. ¿De dónde viene ese aspartato? Ese aspartato está siendo fabricado por la GOT o AST y por eso se llama aspartato aminotransferasa. O sea que todo se encaja ahí, ¿verdad? Para esta reacción se necesita de mucha energía también, así que un ATP va a ceder sus dos enlaces energéticos. Aquí también actúa la sintetasa para formar este compuesto enorme que se llama arginino succinato. Este arginino succinato es el que se rompe por la acción de una liasa y libera el fumarato. El fumarato va a ingresar aquí, va a completar el ciclo de Krebs y puede generar hasta 3 ATPs para poder alimentar así entonces 1 más 2, 3. Cuando esta arginino succinato desprende el fumarato, se fabrica un aminoácido que nuestras células necesitan. Entonces, esta también es una vía de biosíntesis de aminoácido que se llama arginina. Por último, va a actuar una hidrolasa, una argininasa, y va a originar aquí a la ornitina. Y es acá donde se libera a la urea.
La ornitina recién formada ingresa otra vez en la mitocondria para ir a buscar más dióxido de carbono y amino. ¿Está bien? Que será útil para fabricar arginina o excretarlo en forma de urea. Se ha encontrado varias patologías genéticas en este ciclo. Entonces, no hace falta saber los nombres de las enzimas ahí, ¿sí? Yo lo que quiero que sepan qué es lo que está sucediendo. La única enzima que quiero que sepan es esta. Por ejemplo, hay un defecto genético de la falta de esta enzima. Entonces vos tenés citrulina, está saliendo la citrulina, pero la citrulina no se puede transformar en argininosuccinato. ¿Qué es lo que va a pasar? Acúmulo de citrulina. Y esa citrulina va a empezar a acumularse y va a empezar a causar daño en el hepatocito y la patología se llama citrulinemia. Va a empezar a causar daño y va a empezar a filtrar, el hígado va a empezar a expulsar este exceso de citrulina y eso va a ir a parar en la sangre, ¿sí? Y es una patología metabólica que se llama citrulinemia. También aquí puede faltar esta enzima y no hay formación de arginina. Y entonces vamos a tener falta de arginina. También puede faltar esta hidrolasa acá y ahí va a haber acúmulo de arginina. Esa arginina no va a poder generar la urea y ni la ornitina que viene a captar estos productos de desecho. Eso se llama argininemia. Y cursa, todas esas patologías cursan con un deterioro de la salud muy visible, muy grave, porque el paciente no está pudiendo eliminar dos productos de desecho muy tóxicos de su cuerpo de una forma eficiente. Son niños diagnosticados a temprana edad, porque esto ya es congénito, ya nace con ese defecto metabólico. Ellos no pueden comer alimentos ricos en proteínas, ¿sí? Ellos no pueden comer carne, ellos no pueden comer legumbres, por ejemplo. Toman una serie de fármacos para poder amenizar todo el problema metabólico. Tienen menor crecimiento, gano de peso, músculo, casi nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no comen proteínas. Pueden vivir de cierta manera hasta los 45 años y bajo una dieta muy estricta, sin lácteos, sin cárnicos, ¿sí? Una dieta totalmente vegana y saber elegir muy bien las verduras que tengan pocas proteínas. Doutora, Sí. como que vai chegar, a doutora falou que ele vai ter todas essas restrições. Sí. Mas como que vai chegar o diagnóstico? O que vai Sí. vai levar a mãe a levar a outra? Sí, náusea, vómito, no va a poder mamar, no va a mamar y va a tener hiperamoniemia. ¿Sí? Mas a princípio Sí. vai ser esses Sí, no va a alimentarse, va a tener náusea, va a tener vómito, no va a ganar peso, va a estar muy deshidratado y ahí hay que hacer un examen genético o el test del piecito, el plus, ya también detecta la arginina, detecta algunos aminoácidos y algunas patologías metabólicas. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Para generar aminoácidos, rescatar, usar esos productos de desecho, eliminar este producto de desecho de una forma segura. Vamos a mirar qué dice acá. La urea es un compuesto sin carga y muy soluble en agua, producido exclusivamente en el hígado y arrastrado por la sangre hasta los riñones, donde es excretado como principal soluto de la orina. La urea es nuestro principal desecho de amonio,
¿sí? Nosotros tenemos la creatinina, tenemos el ácido úrico, estamos liberando también, pero en cantidad, él es en mayor cantidad. Vamos a recordar el perfil renal. Urea. La uremia, la cantidad de urea en la sangre. 20 a 50 miligramos por cada decilitro de sangre. Es normal tener la urea. Mira la cantidad. Uremia, urea. Uricemia, ácido úrico. ¿Cuál era la cantidad? Para las mujeres 2,5 a 4,5 y para los varones 3,5 a 5,5 miligramos barra decilitro. Mira la cantidad. Compara esto. Creatinina. 0,65 a 1 miligramos barra decilitro. Mira lo que es. Compara la cantidad. La urea es el compuesto nitrogenado más abundante del plasma sanguíneo. ¿Sí? La urea es el producto de una serie de reacciones, ya saben, son 5 reacciones, y se llama ciclo de la urea. Entonces, esa es la reacción número 1. Aquí tenés la reacción número 2. Sale. Esta es la reacción número 3. Se parte. Esta es la reacción número 4. Y se parte de nuevo. Reacción número 5. Vuelve a ingresar, a rescatar y empieza todo de nuevo. Sí. 2,5 a 4,5. 3,5 a 5,5. Mulher y hombre. Y esa es la urea, saber identificar la urea. El carbono siempre está unido al nitrógeno, por eso ponemos así al contrario acá, porque el carbono es lo que tiene enlace de carbono-nitrógeno, carbono-nitrógeno. Entonces, miren, como todos nuestros aminoácidos van a pasar por ese proceso de pérdida del grupo amino, va a sobrar su esqueleto carbonado y ellos pueden entrar en cualquier momento del ciclo de Krebs. ¿Ah? Y por eso pueden rendir tanta energía como los carbohidratos. Si nosotros hacemos un cálculo, son 4 kilocalorías por cada gramo de aminoácidos, así como los carbohidratos. Entonces diferentes aminoácidos van a dar diferentes cantidades de energía, ¿sí? Ese es el destino carbonado de nuestros aminoácidos. Lo último que hay que hacer con ellos es quemar como fuente de energía. ¿Qué otra cosa puede pasar con este amonio? El amoníaco puede ser unido al ácido glutámico por la acción de la glutamina sintetasa. Otra enzima exclusiva de la matriz mitocondrial. Vos tenés el glutamato, que está ahí como sustrato para fabricar varias cosas, para fabricar neurotransmisores o fabricar la glutamina. Esta enzima en 2 etapas fabrica la glutamina. Se necesita de energía.
La glutamina lo que va a hacer es colocar esta energía en el glutamato para poder formar un enlace con el amoníaco, ¿sí? Entonces imagínate que el glutamato, al poner aquí ese grupo amino, ese amonio que está ahí circulando, es la glutamina, ¿verdad? Glutamato, glutamina. Pero para eso se necesita energía. Hay un intermediario energético necesario para formar ese enlace. ¿Está bien? La glutamina es un aminoácido muy importante para las neuronas, para los músculos, para el hueso, para el intestino. Muchas veces cuando el paciente está hospitalizado y más aún internalizado en la UTI, él recibe la glutamina como suplemento, ¿sí? Porque favorece el estado inmunológico del paciente. Es necesario para que esa pérdida de masa muscular característica de un paciente cuando está hospitalizado no sea tan expresiva, ¿verdad? Tan grave. La sarcopenia, ¿verdad? Entonces previene la sarcopenia y el paciente tiene que tomar suplementos de glutamina por varios meses después de ser dado de alta, ¿verdad? Es un reconstituyente. Es muy importante en el cerebro, dice ahí, ¿verdad? Nuestro cerebro no puede almacenar nada de glutamato, que es el principal neurotransmisor estimulante, pero sí puede guardar algo de glutamina. Y principalmente en las células que dan soporte a la neurona. Ellas pueden guardar glutamina y de a poquito se va transformando otra vez en glutamato y va cediendo a las neuronas. Entonces eso también es muy importante. ¿Qué más hay que saber en la síntesis de glutamina? Que es una reacción prácticamente irreversible. ¿Sí? La glutamina sintetasa, una enzima mitocondrial, la reacción es irreversible y necesita de energía para eso. Bueno, ahora sí vamos a hacer el encabezado y vamos a hacer este falso y verdadero para ver si quedó los contenidos recién desarrollados, ¿sí? Unidad 13, metabolismo de proteínas. Unidad 13, metabolismo de proteínas. No, el tema es vamos a poner ciclo de la urea. El tema, ciclo de la urea. La fecha, el nombre del alumno y la referencia es el libro de Antonio Blanco.
pregunta así. Las transaminasas, cada vez que yo escucho ese nombre de transaminasa es GOT y GPT. GOT y GPT, ¿verdad? La GOT y GPT transforman el glutamato en alfa-cetoglutarato. Entonces yo voy a pensar así, yo tengo el glutamato como sustrato y ese glutamato tiene que perder el grupo amino que va a ir a parar en otro compuesto. ¿Cómo se llama ese esqueleto carbonado que quedó del glutamato? Alfa-cetoglutarato. Entonces, verdadero. Vamos a ver la reacción. El glutamato, por acción de las transaminasas, se convierte en alfa-cetoglutarato. Era la pregunta. Verdadero. Vamos a ver otra reacción. El glutamato, al perder el grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. Sí. Tanto por la acción de la GPT como por la acción de la GOT. ¿Está bien? Entonces, verdadero. Ahora la segunda pregunta. La desaminación de un aminoácido. Ahora es sacar, eliminar ese grupo, soltar ese grupo amino. Había una enzima que hacía eso. Glutamato deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces no es la sintetasa. Es el glutamato deshidrogenasa. Esta es falsa. La glutamato deshidrogenasa es la que hace la desaminación. Glutamato deshidrogenasa. Vamos a ver la reacción. Un ratito voy a poner en la reacción. Entonces, ¿quién realiza la desaminación de un aminoácido? Mira lo que dice acá. La desaminación ocurre a través de la desaminación oxidativa del glutamato por la glutamato deshidrogenasa, que produce el amonio y produce el alfa-cetoglutarato. Recuerden que es una reacción reversible que necesita el NAT-fosfato como coenzima para hacer este trabajo. Desaminar el glutamato. Cada vez que él pierde el grupo amino, ¿en quién él se convierte? Alfa-cetoglutarato. Entonces es esta la enzima responsable y no la glutamina sintetasa, ¿verdad? La glutamina sintetasa es responsable de fabricar glutamina. Entonces la 2 es falsa. La número 3. La oxidación de aminoácidos produce ATP. ¿Qué él se refiere a la oxidación de aminoácidos? ¿A qué hace referencia?
La oxidación de aminoácidos produce ATP. Esto sería la oxidación de aminoácidos. Poder usar el esqueleto carbonado con el intuito objetivo de producir energía. La oxidación de los aminoácidos produce ATP. Pueden rendir tanta energía como los carbohidratos, ¿verdad? No directamente, no estamos viendo ahí el ATP, pero esto va a ocurrir con el objetivo de producir energía, ¿verdad? Entonces pueden poner, por ejemplo, que sí, que es verdadero, porque el esqueleto carbonado entra en el ciclo de Krebs, que es un ciclo oxidativo, y que se puede obtener energía. En forma de ATP y NAT y FAT reducido. Que se puede obtener energía en forma de ATP, NAT y FAT reducido. Azoemia. ¿Qué es lo que era la azoemia? Exceso de compuestos nitrogenados en la sangre, ¿verdad? Esto. Y ahí te está preguntando si la azoemia es una condición que se puede valorar a través del perfil renal. Acá tienen el perfil renal. Sí, verdadero. ¿Sí? Porque son los compuestos nitrogenados más importantes y que están circulando en el plasma sanguíneo. Urea, ácido úrico, creatinina. Y la azoemia era cuando todo esto estaba muy elevado, ¿verdad? Y decía, sus riñones no están funcionando bien. No está pudiendo excretar todos estos niveles de nitrógeno de su cuerpo. Eso es la azoemia. Es una condición grave que va a conllevar ¿cómo es? Al fallo hepático, ¿verdad? Y una encefalitis grave también. Los seres vivos uricotélicos eliminan amonio. Uricotélicos eliminan ácido úrico. Uricotélicos eliminan ácido úrico. ¿Y qué tipo de organismo eran ellos? Las aves y los reptiles. Aves y reptiles. De un aminoácido puede salir moléculas que terminan tanto en el ciclo de Krebs como en el ciclo de la urea. Entonces, de un aminoácido, ¿verdad? Pueden
salir moléculas que terminan tanto en el ciclo de Krebs, su esqueleto carbonado, uno de sus destinos es la vía oxidativa, ciclo de Krebs. Y el grupo amino, ciclo de la urea. Entonces, verdadero. Verdadero. La urea es NH2, carbono NH2. ¿Qué faltó? El grupo cetónico, carbonilo ahí, ¿verdad? Esto faltó. Que nos muestra que el dióxido de carbono está involucrado en la formación de la urea. El ciclo de la urea se produce en los riñones, exclusivamente de los hepatocitos, donde matriz mitocondrial y citosol. Va a pasar a la sangre, que será filtrado por los riñones y serán excretado una porción por la orina. El resto queda circulando, ¿verdad? Se reabsorbe. 40% de nuestra urea, casi la mitad, se vuelve a reabsorber en los túbulos. Por eso este valor alto. Bueno, miren otra vez allí el ciclo de la urea y si tienen alguna pregunta, quiero que pregunten. ¿Qué tienen que saber? El fundamento. ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde ocurre eso? ¿Sí? ¿Cuál es su finalidad? Lean lo que está escrito ahí en el costado. No, él está siendo utilizado por la hidrolasa que actúa ahí. ¿Sí? Hay una hidrolasa que es la argininasa y ella ¿qué hace? Corta agregando agua. Entonces, esa agua, para recordar nomás que está cortando ahí, ¿verdad? Es una hidrolasa. Diferente de la que va a actuar en la 4, que es una liasa. El ciclo, sí, irreversible. Voy a sellar el cuaderno.